Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rafael Mora y en este momento voy a exponer sobre el positivismo por unos 25 minutos para pues, el curso de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional Emilio Galdizzano. El positivismo está representado de manera contundente por Augusto Comte, que fue un matemático y un filósofo francés, discípulo de Saint-Simon. Esta es una filosofía del siglo XIX y se vincula mucho a la ciencia y al progreso de la ciencia. Vamos entonces a empezar esta exposición. En principio, algunos hechos históricos son interesantes. Por ejemplo, en Brasil, en la bandera aparece la frase orden y progreso, que justamente es la frase central del positivismo de Comte. También puede ayudar a comprender lo que significa el término positivo. Positivo quiere decir el hecho, lo útil, lo cierto, aquello que es exacto, o también lo constructivo, lo relativo. Pero podemos quedarnos con el hecho, de tal forma que lo negativo más bien sería lo metafísico, lo incierto, lo inexacto, lo inmedible. Bueno, el positivismo pues inicia con Saint-Simon, que fue un filósofo francés, se le asocia al socialismo utópico. Él pues afirmaba de que con la ciencia se podrán resolver todos los problemas del hombre, con la ciencia y la tecnología. Y en base a eso pues rechazaba las posiciones metafísicas, rechazaba a las posiciones del tipo espiritualista, los poetas, los literatos, los filósofos, los hombres de letras. Todo eso pues para él es poco representativo con respecto al progreso. Entonces, pues, este filósofo llama a la ciencia y la técnica a que resuelvan los problemas del ser humano. Y esta idea es muy común, ¿no? Se piensa esto de que poco a poco la ciencia va a lograr resolver todos los problemas, no es cuestión de confiar en ella, pero por ejemplo en el tema de la pandemia actualmente se puede más o menos revivir una posición positivista, al menos desde ese punto de vista, pues de que logrará resolver esta enfermedad y podremos salir adelante. O también la viruela del mono, también pues que según me cuentan ya, en realidad ya tiene vacuna, solamente que hay que ver cómo progresa esto. Bueno, continuamos. Comte se considera pues el padre de la sociología. Él busca renovar la sociedad, reformar la sociedad mediante la ciencia, pero también vamos a ver después mediante la religión. Entonces, él busca pues a la sociología como ciencia principal. La sociología debe estudiar a la sociedad y debe hallar sus problemas y resolverlos. Y la segunda, que es la religión, vamos a ver después qué es la religión del positivismo, más bien buscaría unificar a los seres humanos en unas creencias comunes. El positivismo afirma pues que la ciencia es un sistema de proposiciones. Se clasifica la ciencia de esta manera, de forma progresiva: matemática, astronomía, física, química, biología y sociología. Siendo pues la sociología la parte culminante, la parte más desarrollada de las ciencias. A esta sociología incluso se le denomina física social. Y aquí pues se ve la idea de que la sociología sería una continuidad, ¿no? La sociología es parte de las ciencias conocidas, no es diferente. Hoy día más bien se maneja otra concepción, ¿no? Que las ciencias sociales son pues otra cosa. Pero para Comte en realidad era una continuidad. La sociología, en tanto física social, se dividiría en dos: aquello que estudia lo que está quieto, la estática social, y lo que está en movimiento, la dinámica social. Lo que está quieto se llamaría el orden, o sea, cómo las sociedades se estructuran. Esa es la pregunta.
Y las sociedades de todas las épocas tienen al menos tres bases fundamentales: sociabilidad humana, núcleo familiar y división del trabajo. No hay ninguna sociedad que no tenga estas tres características. Y la dinámica social, pues, va de la mano con la idea del progreso, y este progreso se explica con la ley de los tres estadios. Esta ley va a ser muy importante para comprender eh, el hecho de que Comte asuma que la ciencia es ya de por sí progreso. Sostenía Comte que en una primera etapa, en la etapa teológico-ficticia, eh, digamos, los hombres explican los hechos apelando a entidades sobrenaturales o místicas, y incluso esta etapa se divide en tres: la etapa fetichista, en la que se adoran cosas o poderes de la naturaleza; politeísta, donde ya los dioses tienen características e incluso se especializan en el rayo, en la lluvia, en el sol; y el monoteísmo, que pues ofrece estas religiones de un solo dios: judaísmo, cristianismo, islamismo y así. En esta etapa, pues, la principal explicación se le atribuye a las fuerzas sobrenaturales. Bien, se podría poner como ejemplo a la época, pues, feudal de Francia en ese entonces, y se le llamaría la infancia de la humanidad. Luego viene la etapa metafísica. Aquí el por qué ocupa las explicaciones. Para Comte, la pregunta por el por qué es una pregunta errada, ¿no? Básicamente porque la pregunta por el por qué siempre busca otro por qué, nunca se satisface. Eh, Correspondería a la juventud de la humanidad, ¿no? La juventud, pues, es como un joven que pregunta, se representa así, un adolescente que está siempre preguntando, cuestionando, criticando. Se busca acá conocer las esencias, las causas, y por supuesto que se plantea, digamos, abstracciones, se buscan principios, sustancias, pero eso más que todo pierde, ¿no? Pierde el ser humano, porque pues la idea es que la pregunta correcta no es el por qué, sino la pregunta es el cómo, que se va a ver en la siguiente etapa. Como ejemplo de esta sociedad sería la Revolución Francesa. Un producto metafísico de esta sociedad revolucionaria fue eh, los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos no se ven físicamente, ¿no? Es algo que atribuimos a los humanos. Y finalmente, pues, el estadio positivo, que para Comte es, pues, la madurez de la humanidad. Aquí la pregunta más importante es cómo se produce. No hay que preguntar por qué llueve, no hay que preguntar por qué llueve, sino hay que preguntar más bien cómo llueve. Si alguien me responde por qué llueve, de repente me respondería como un metafísico, porque esa es la naturaleza, la estructura del mundo, así debe ser, ¿no? O me respondería como digamos, teológico, ficticio. ¿Por qué llueve? Bueno, porque Dios ha mandado una lluvia. En realidad, la pregunta correcta es el cómo llueve. Y si tú explicas cómo llueve, tienes que explicar también el ciclo del agua, por ejemplo. Aquí ya se habla del método científico que comienza con la observación, y que la idea es que si tú sigues acumulando informaciones, saldrán las leyes, poco a poco saldrán las leyes, es cuestión de hacer las conexiones, pero no hay que dejar de recolectar datos. Aquí pues se establece la sociedad científica e industrial. Y en ese sentido, para Comte representa un progreso, ¿no? La ley de Newton, por ejemplo, ha tenido muchas aplicaciones. Es un progreso, ¿no? La ley de Newton ha hecho, digamos, construcciones, permite la construcción de edificios, la teoría de Newton, de puentes. Y eso pues es más valioso que lo anterior. Bueno, esta es la parte del positivismo, digamos, más conocido. Eh, y luego, Comte, al parecer, sufre un problema de índole, vamos a decirlo así, un problema, pues, personal,
muere su esposa, y esta Clotilde de Vaux muere, y parece que él tiene una especie de crisis. Otros piensan que no es una crisis, sino que esta parte de su filosofía es en realidad su consolidación. Ya eso se deja para los expertos, para los intérpretes. Bueno, eh, entonces Comte pues propone luego que su filosofía, su positivismo, en realidad es, ¿qué cosa? La religión de la humanidad. Humanidad. Esta religión de la humanidad, eh, la pregunta que se hacen muchos es, ¿y por qué? ¿Por qué la convirtió en religión? Bueno, es porque él veía que los seres humanos no se unían con la ciencia, pero sí se unían con la religión. En las esquinas vemos que la gente se reúne en las iglesias, cantan, se casan, ¿no? Y hacen confirmación, y bueno, son gente aparentemente alegre, feliz, unida, devota. Entonces, él quería eso, pero quería unir a la gente bajo la ciencia. Y de hecho, esa es su propuesta de religión, una religión de la razón, una religión de la humanidad, basada en la ciencia, no en la fe, sino en la razón. Entonces, él quería esto pues para unificar a la gente, eh, e incluso no armas pues su catecismo hasta su trinidad, su simbolismo. El gran ser es la humanidad, el gran fetiche es la tierra y el gran medio sería el espacio. Su frase completa, si antes era orden y progreso, ahora le agrega el amor. El amor por principio, el orden por base y el progreso por fin. Hay iglesias positivistas en Brasil, como pueden ver, ¿no? Ahí se recomienda que si alguien viaja a Brasil, pues les tome unas fotitos a estas iglesias, o incluso entren, ¿no? Parece que aún siguen activas. Dentro de esas iglesias está todo lo que es la filosofía de Comte, ¿no? Recuerde que en el lema de la bandera de Brasil dice orden y progreso, o sea, el positivismo en Brasil jugó un gran papel para convertirlo tranquilamente de imperio a república. Bueno, en uno de los, digamos, lugares de esta iglesia aparece una mujer casada con un velo de novia y cargando un bebé en brazos. Y ahí arriba sale la humanidad. Para Comte, esa es la humanidad. De hecho, Comte valora mucho a la mujer, pero la valora porque pues, puede cuidar al hombre, porque es la vigilante del hombre, la celadora del hombre, del bebé. Entonces, Comte dice que ella es fundamental, fundamental, aunque desde el punto de vista de lo bueno que le hace. La mujer en tanto madre, cuidadora, que provee al hombre, que lo cuida, que lo guía. Por eso para ella, para él, el centro de la humanidad es eso, una mujer casada y con un niño en brazos. Bueno, esta es la filosofía de Comte, no acaba ahí. Luego el positivismo se desarrolla también en otros países como en Inglaterra. Aquí aparece Herbert Spencer, es un positivista evolucionista. De hecho, Darwin toma el concepto de evolución, al parecer muy influido por Spencer. ¿Qué dice Spencer? Él naturaliza la sociedad al considerarla como un organismo social que posee las mismas funciones y estructuras que los organismos vivos. Afirma Spencer, afirma Spencer eh, que la sociedad es como un organismo, ¿no? La sociedad misma es como un organismo, y esta sociedad como organismo evoluciona, evoluciona. Entonces, él dice que, por ejemplo, el individualismo es lo mejor que nos puede pasar. No es malo, al contrario, es bueno, ¿no? Es algo muy, muy bueno el individualismo. Por eso él plantea ya a un nivel político que el Estado no debe intervenir. Hay que dejar que la sociedad sola, por sí sola, se rija, que desarrolle por sí sola. Cuando el Estado se mete, en realidad retrocede, en realidad impide su mejor desarrollo, su mejor crecimiento, ¿sí? Entonces, esto pues sirve para políticas de índole liberal, por supuesto. Spencer se opone a los socialistas, ¿no? Por supuesto que se opone. En una sociedad más desarrollada, pues aparece el individualismo, dice él, ¿no?
En tanto, pues, el individualismo significa no intervención del Estado. Habrá una perfecta concordancia entre el egoísmo y el altruismo. O sea, la gente que sea egoísta, sin embargo, comprenderá que si quiere ser un perfecto egoísta, no puede dejar que el otro se perjudique, ¿no? Porque pues si el otro se perjudica, digamos que le puede asaltar o le puede hacer daño, le puede robar, entonces su verdadero egoísmo, un egoísta perfecto, debe preocuparse por el otro, ¿sí? Entonces, ahí satisfacción del individuo va de la mano con el bienestar de los demás. Eso es lo que plantea Herbert Spencer. Pues considera que los principios de la ética tienen una base biológica. A esto se le va a llamar darwinismo social. Pero pues claro, ya conocen qué pasó con el darwinismo social, ¿no? Se basaba en la creencia de que los progresos cultural y biológico dependían del libre juego de las fuerzas competitivas en la lucha del individuo contra el individuo, de nación contra nación y de raza contra raza, ¿no? El darwinismo social lamentablemente afloró en Alemania, por ejemplo, ¿no? Bajo la concepción de que pues, una sociedad fuerte es la que triunfa, y la que triunfa busca el hombre perfecto, y el hombre perfecto es la bestia rubia germánica, ¿no? Que ya conocen cómo acabó esa historia. Spencer llegó a abogar por el final de todos los intentos de proporcionar caridad y auxilio a los desempleados, ¿no? O sea, no ayudemos a los desempleados, que desaparezcan por sí solos. Los pobres deben, es la sociedad, no podemos meternos con eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, que los considere incluso razas atrasadas. Claro, él observa en su tiempo, él observa que la gente pues, de color, a diferencia de la gente blanca, la gente de color, por lo general, pues se enferman, mueren, se reproducen mucho. Entonces, él deduce de eso de que son razas atrasadas. Y eso interfiere con la ley de la supervivencia de los más aptos. No hay que ayudar a que sobrevivan. Hay que dejarlos que se mueran solos. Así de frío es este señor, ¿no? Eh, Bastante, eh, digamos, directo, ¿no? Entonces, él se apoyó en el darwinismo social para justificar la libre empresa capitalista, por ejemplo. Otro positivista es John Stuart Mill. Eh, en tanto la naturaleza del curso es de filosofía de la ciencia, no hablaré mucho de su ética, de hecho solamente me voy a concentrar en su lógica, porque eso nos da bases para entender el método inductivo, ¿ya? Porque el utilitarismo es más ético, pues sería de otro curso. Bueno, en la lógica, él, pues, ¿cómo define lógica? Es la ciencia de la prueba, que busca la correcta inferencia de proposiciones partiendo de otras proposiciones que son generalizaciones de la observación. O sea, él desarrolla una lógica, pues, inductiva. Inductiva. Los principios de la lógica, ¿no?, que conocemos como deductiva, esos principios, esos axiomas, esas bases, en realidad se consiguen de forma inductiva. Después se puede hacer deducciones, pero él dice que es primordialmente la inducción. La lógica inductiva, pues, interfiere, ¿no?, y infiere, ¿no?, leyes generales a partir de hechos particulares, de hechos de la experiencia, de hechos repetitivos. Esta lógica inductiva es la que fundamenta a la lógica deductiva o a las matemáticas. Vamos a ver ejemplos de su método inductivo. Este método inductivo, vamos a ver el primer caso, que es el método de la concordancia. De la concordancia. Básicamente se plantea así, miren, se plantea de esta manera. Tenemos que desde A, B y C mayúsculas se sigue A, B y C minúsculas. De A, D y E mayúsculas se sigue A, D y E minúsculas. ¿Qué es lo que ha cambiado? Solamente cambió A mayúscula, perdón, eso se mantuvo la A mayúscula, se mantuvo eso. Y eso produjo A minúscula. Entonces, desde A mayúscula se sigue A minúscula. Un ejemplo concreto, ¿no?, para que esto aterrice. Si se experimenta un nuevo método de enseñanza con un grupo de alumnos de matemática y otro de física, obteniéndose en ambos casos mejoramiento del aprendizaje, fíjense, todo cambia. Cambia el curso, cambia la naturaleza, cambian los alumnos. Me refiero a la naturaleza del curso, cambian los alumnos. Pero lo que se mantiene es el nuevo método de enseñanza y se produce aumento de las notas. Entonces, la causa del mejoramiento radica en el nuevo método de enseñanza. Eso se llama método de la concordancia. Vamos al método ahora de la diferencia. Desde A, B y C mayúsculas se sigue A, B y C minúsculas. Desde B y C mayúsculas se sigue B y C minúsculas.
Entonces, ¿qué pasó? Suprimimos la A mayúscula y se suprimió la A minúscula. Entonces, desde A mayúscula se sigue a minúscula. Un ejemplo también para contextualizar, ¿no? Este método, pues, prueba que la presencia de una causa produce un efecto y su ausencia lo suprime. Ejemplo, todos los miembros de grupos de excursionistas se enfermaron menos sano. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Qué comieron? Le preguntan a Liz. Frijoles enlatados, carne seca, queso, atún y durazno. ¿Qué comiste, Pablo? Durazno, almíbar, ¿no? Queso, camarones enlatados, carne seca y frijoles enlatados. ¿Qué comiste, Álvaro? Camarones enlatados, atún, jugo de naranja, frijoles enlatados y salchicha. Y Ana, ¿qué comiste? Salchicha, jugo de naranja, carne seca, durazno y atún, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál es lo único diferente? Que Ana no comió frijoles enlatados y no se enfermó. Por lo tanto, la causa de que se enfermara fueron los frijoles enlatados. Eso se llama método de la diferencia. Y finalmente, me parece que es el último método, el método de las variaciones concomitantes. Desde A, B y C mayúsculas se sigue A, B y C minúsculas. Desde variación de A mayúscula B y C se sigue variación de A minúscula B y C. Por lo tanto, desde A mayúscula se sigue A minúscula. Un ejemplo finalmente para aterrizar. En un experimento de enseñanza se introducen refuerzos en el proceso que mejoran el aprendizaje. ¿No es cierto? Se producen refuerzos. Por ejemplo, al alumno se le premia si responde bien. Entonces el alumno se esfuerza por mejorar más. Eso es básicamente. O sea, ¿por qué sacó más nota? Por los refuerzos. Por los refuerzos. ¿Sí? Otro ejemplo. En México, entre el 70 y el 91, por cada 100.000 habitantes se pasó de 22.83 a 43.4 personas alcohólicas. Entonces, la incidencia de cirrosis se incrementó también en esos años. Incrementó el alcoholismo, incrementó la cirrosis. ¿Qué se puede deducir? Que la causa, un elemento causante del aumento de cirrosis sería el alcoholismo, ¿no? Dado que el aumento de alcoholismo causó aumento de cirrosis. Ese sería entonces el curso, la clase, y se agradece pues a los presentes y espero que tengan un buen día, ¿sí? Que les vaya muy bien, hasta luego, muchas, pero muchas gracias.